Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, día jueves. Antes de comenzar, si hay alguna duda o consulta, mi idea es al final de la clase hablar un poco acerca de la tarea para responder dudas que me han llegado o alguna duda que tengan ustedes. Eso lo revisamos al final de la clase. ¿Alguna duda acerca de la materia que hemos visto hasta ahora? ¿Se acuerdan que tenemos la opción de las reacciones abajo que pueden usar en clase? Si no, para poder ir viendo. Muchas gracias a todos. Entonces, veamos qué estábamos viendo en la clase anterior. Estábamos viendo un poco la génesis de los terremotos en Chile para ver cómo se construyen nuestros mapas o nuestra zonificación sísmica, ¿verdad? Entonces lo primero que vemos es que en Chile lo que tenemos es que predominantemente tenemos una acción dada por la subducción, ¿verdad? En todo el gran territorio poblado de Chile, y después tenemos en la parte extrema sur, ¿verdad? Otro tipo de condición, que es subducción en una parte y después tenemos un tipo de falla transformante en la parte extrema sur, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta zona de contacto? Bueno, esta zona de contacto de subducción tiene una de las tasas de convergencia más altas del mundo, es decir, alrededor de 7 centímetros por año, y también eso nos da un indicio de por qué nosotros tenemos tantos terremotos en nuestro territorio. Al tener una gran velocidad de convergencia, ¿verdad? Esto significa que tenemos una gran acumulación de energía y por lo tanto vamos a tener que tratar de liberar esa energía cada cierta cantidad de tiempo en el cual se vence la tensión máxima que resiste esa zona de contacto. Entonces, cada cierto tiempo vamos a ver el rompimiento y ese rompimiento va a producir terremotos de gran magnitud, ¿ya? Que son estos llamados o conocidos megaterremotos. Y en la parte sur, como veíamos, tenemos ya una zona de subducción con una velocidad de convergencia mucho más baja, es decir, vamos a esperar terremotos, pero los deberíamos esperar más espaciados en el tiempo, ¿ya? Porque la acumulación de energía en esa zona es menor y después tenemos acá otra zona de contacto que es entre la placa sudamericana y la placa de Scotia, ¿ya? Entonces tenemos otro proceso distinto en la parte extrema al sur de Chile y esto nos va a generar otras condiciones. Entonces después nos vamos a acordar, cuando estemos viendo la zonificación sísmica que hizo el mapa para la normativa chilena, vamos a ver que toma en consideración este proceso, ¿ya? En la parte sur. ¿Cuáles son los principales terremotos o qué es lo que va a estar comandando nuestra demanda sísmica? Va a estar dada por los terremotos interplacas, que son estos grandes terremotos que se ocurren en la zona de contacto entre las dos placas, y por los intraplacas de profundidad intermedia que tienen una influencia en la zona más hacia la cordillera, mientras que los de subducción van a tener una gran influencia sobre todo el terreno chileno. Principalmente van a llevar que en la zona costera tengamos una alta demanda sísmica y a medida que nos acercamos hacia la cordillera, porque eso indica que nos estamos alejando, la demanda sísmica que yo voy a ver va a ser menor, es decir, el pic de aceleración que yo debería ver debería ser menor porque obviamente pasan dos cosas, me alejo de la zona de rompimiento, por lo tanto hay una disipación de la energía entre el viaje de la onda de la punto de ruptura a la zona donde yo estoy mirando. Y por lo tanto, a medida que me adentro
en el territorio y llego hacia la cordillera, estoy mucho más lejos del punto de ruptura y por eso indica que voy a tener demandas más bajas y es lo que conocemos y es que lo que estamos empezando a ver al final, estas llamadas curvas de atenuación, que nos indican cuánto es lo que está bajando la demanda. También vimos el proceso a lo largo de todo Chile, que no es homogéneo o no es constante la forma en que está la zona de contacto, sino hay variaciones, ¿verdad? Y que tenemos que ir analizando franja por franja, un poco como lo que van a tener que hacer en la tarea, para ver cómo son las diferentes zonas en Chile o cuáles son las diferentes tasas de recurrencia de terremotos, cuáles son los catálogos de terremotos que tenemos en cada zona, que nos van a determinar cómo son estas curvas de recurrencia, ¿ya? De terremotos. Entonces, ¿cuáles eran los principales que nos van a estar? Los interplaca o tipo trust, los intraplaca de profundidad intermedia y los corticales debido a las tensiones que se producen dentro de la corteza por el proceso de subducción. Principalmente la norma que toma en consideración, toma estos terremotos y estos terremotos. No tiene en consideración los corticales dentro del espectro. Te indica, eso sí, que si estás en presencia de alguna falla, tienes que tomar ciertas consideraciones, hacer estudios específicos, alejarte de la falla, porque sabemos que en esa zona pueden haber problemas. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo que especifica la normativa sísmica. Después vimos que podemos, con el mecanismo focal, que nos los determina estas pelotas de playa, nos indican rápidamente cómo es el mecanismo focal o cómo fue la forma de ruptura del terremoto que estamos analizando. Por lo menos acá podemos ver cuando teníamos oscuro, claro, oscuro, estamos hablando que es de tipo de profundidad intermedia, mientras cuando veíamos claro, oscuro, claro, estábamos hablando de tipo trust. ¿Por qué? Porque tenemos esta zona en la que se está elevando, mientras que en esta tenemos un proceso de divergencia, y es por las tensiones que se producen posterior a la zona de contacto. Para que recordemos cómo se determinaban estos puntos o mecanismos focales, y después llegábamos a algo que era interesante, que es lo que nosotros conocemos o los gaps sísmicos, que nos permiten poder entender un poco cuánto es este periodo de acumulación de energía. Como sabemos más o menos que la tasa de convergencia se mantiene más o menos constante, sabemos que la energía acumulada por año tiene que ser en un cierto porcentaje o en un cierto valor, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vemos cuándo fue el último terremoto ocurrido o si vemos que hay terremotos que ocurren constantemente en el tiempo de grandes magnitudes, sabemos más o menos cuánto es el tiempo necesario para acumular la energía para liberar este terremoto. Esto que hablábamos de la teoría del rebote, en el cual teníamos un punto de zona de acople, se acopla, empieza a aumentar la tensión, hasta que llega a un punto límite de tensión. En ese punto, una vez que llego a eso, se libera, en vez de hacia el otro lado, desliza, se libera las tensiones y vuelvo a acumular. Y ese es el proceso de teoría de rebote. Y lo que indica el gap sísmico es que habíamos visto un terremoto con una cierta recursividad cada cierta cantidad de años y estamos esperando que ocurra algo, ¿ya? Habíamos visto que en la parte norte faltaba ver algún terremoto de gran magnitud y por eso hablábamos del gap sísmico en el norte y por eso había muchos instrumentos colocados en la parte norte del país para poder tratar de recopilar datos para ese terremoto que se estaba esperando. Obviamente, como todo esto, estamos hablando, son varios decenas de años para Chile, hablamos entre
cada 85 años en una misma zona, o cada 25 años se habla también que vemos un gran terremoto en el territorio chileno. Si vemos esto por años de cómo se han ocurrido estos grandes terremotos, vemos un gran número de terremotos que hemos tenido de magnitud sobre 8, con grandes terremotos 9,5 como el de Valdivia o el 8,8 del Maule. Y el principal problema de estos grandes o megaterremotos es que la zona de ruptura, estamos hablando de territorios de 400 kilómetros por 150 kilómetros en la zona de contacto. Eso quiere decir que recorren bastantes ciudades importantes de Chile. Y por eso cuando ocurren estos grandes terremotos, tenemos una gran población o un gran número de edificios que son sometidos a este tipo de demanda, ¿ya? Y por eso es importante, van a generar un gran desplazamiento de personas si es que vemos mucho daño, ¿ya? A diferencia de los corticales, que son bastante locales, pueden generar daños, pero generan daños locales en una región. Pueden ser mayores, pero van a estar concentrados en esa zona, depende de la magnitud, depende de la liberación de energía que tengan esto, ¿ya? La diferencia de esto es que es una gran cantidad de energía, pero se está liberando en una gran cantidad de territorio. Entonces, si vemos acá cómo han sido los grandes terremotos que tenemos, estas son representaciones del área de ruptura. Y vemos que, obviamente, cuando comparamos un 9,5 contra un 8,3, o un 7,8, o incluso contra un 8,4, vemos la gran diferencia de cantidad de ruptura, ¿ya? Y es un poco lo que tienen que hacer en el ejercicio. La pregunta número 1 del ejercicio. Tratamos de entender cuánto es la diferencia entre una magnitud y una magnitud siguiente, ¿ya? Puede ser, como yo les puse en el ejercicio, entre 8 y 7, pero el mismo valor lo van a encontrar entre 6 y 5, o entre 6,5 y 5,5, o 7,5 y 6,5. Van a encontrar la misma razón, ¿ya? Y lo que tenemos que ver es cuántas veces, ¿verdad? Y eso significa, y lo principal es que para yo liberar la energía que libero en un terremoto 9,5, ¿cuántos terremotos 8,5 voy a tener que tener para lograr liberar esta cantidad de energía, ¿ya? Y eso es lo importante, que necesitamos mucho, y eso es lo que van a tratar de determinar. Entonces podemos ver acá, simplemente al ver geométricamente, cómo son las diferencias de área, ¿ya? Y eso ya nos da una razón de cuánta energía se está liberando en estos grandes terremotos, aunque solo cambiemos una magnitud. Y por eso es lo importante de la cantidad. Entonces, si analizamos algunos de los importantes, que son lo que estábamos viendo en la clase anterior, nos centramos en el terremoto de 1985, que fue un terremoto que tenía un área de ruptura alrededor de 170 por 110 kilómetros y un par de metros de deslizamiento, que fue lo importante, que si se fijan acá, estamos cerca de la ciudad de Viña, la zona de ruptura. Por lo tanto, afectó bastante la zona de Viña. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido con estos últimos terremotos, como el del 85 y como el de Concepción, el del Maule del 2010 y en otros? Es la influencia que tiene el suelo, ¿ya? Eso ya lo sabíamos, pero quedó mucho más ratificado, y cómo nosotros deberíamos incorporar estos efectos que se llaman efectos de sitio, que tienen dos componentes y que vamos a empezar a ver en la mitad de esta clase, que son los efectos debido a las características de las últimas capas de suelo, que modifican el paso de las ondas, ¿verdad? Y también efectos topográficos. No es lo mismo si yo estoy en un valle, que si yo estoy en una ladera, que si estoy justo en el risco de una montaña. Depende de dónde yo esté, voy a tener una cierta influencia de las ondas, porque obviamente las ondas rebotan y generan amplificaciones, y vamos a tener como ver cómo se produce esto. Entonces, ¿por qué este terremoto es importante, aunque tiene una magnitud no tan grande como el 8,8, y que vimos que hay una gran diferencia de área de ruptura? Fue porque
ocurrió cerca de una zona poblada, ¿ya? Entonces fue un terremoto que liberó energía, pero la energía liberada está cerca de una zona poblada, por lo tanto es importante. Y no solo es la zona de ruptura, que vamos a ver que hay otras más grandes, pero que ocurrían en zonas un poco más alejadas de zona poblada, y por lo tanto generan la liberación de energía es grande, pero como hay un proceso de atenuación entre que el viaje de las ondas llegan más atenuadas a la zona, y por eso es importante, no solo cuando hablamos de, que es típico que preguntan para qué magnitud está diseñado un edificio o una estructura, en realidad lo que nosotros decimos está diseñado para un cierto nivel de intensidad, que en nuestra normativa se define a través de un espectro de respuesta de aceleraciones o un pseudoespectro de aceleraciones totales, ¿ya? Entonces nosotros vemos un valor de aceleraciones, ¿verdad? Y para ese valor de aceleraciones está relacionado, ¿ya? Que vienen de los registros de terremotos de distintas magnitudes, sí, pero dependen obviamente de a qué distancia yo estoy de mi ruptura. Yo puedo sí analizar, para hacer estudios más específicos, cuáles son las posibles zonas de ruptura más probables y las que más contribuyen al peligro sísmico o a la demanda sísmica a la cual va a estar sometida, ejemplo, Viña del Mar. Y ahí sí yo podría analizar cómo debería ser el espectro de aceleraciones en la demanda esperada para un terremoto dado, ¿ya? Pero siempre voy a representar eso a través de una demanda, es decir, cuál es el registro de aceleraciones o cuál es el espectro de respuesta de aceleraciones que define ese terremoto para esa zona dada. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si no hay duda, continuamos. Profe, Entonces, acá hay algo importante que ver, no, que es, profe, ¿sí? yo tenía una duda Cuéntame. respecto a que a mí me habían dicho que los terremotos funcionan como de una forma fractal. O sea que a mayor cantidad de terremotos grado 6 o 7 es más probable que tengamos un grado 8, un terremoto grande. Pero a la vez también yo entiendo que cada terremoto o cada temblor pequeño de 6, 7, como que va liberando energía, po. Entonces, si va liberando energía, es menos probable que haya un 8. Y entonces, ¿cuál es la relación real? ¿Los terremotos van liberando energía o a mayor cantidad de terremotos pequeños es más probable tener un terremoto grande? Ni una ni la otra. El punto es como cuando hagas la tarea, la pregunta 1, que yo les digo cuánta magnitud de momento, que eso significaría cuánto es la zona de ruptura, cuánto es la energía liberada en la zona de ruptura, de un magnitud 8 con respecto a un magnitud 7, creo que les pregunto, ¿ya? Y con eso vas a tener tu respuesta de cuántas de un tipo tendrías que tener para poder liberar. Y si tú vas haciendo, vas viendo que eso es, la misma relación sería entre un 6 y un 7. Por lo tanto, lo que tendrías que multiplicar es la razón de este por la razón, por la razón del otro, y lo que vas a ver es que el número de terremotos que deberías tener 6 para poder liberar lo que se libera en un 8 es bastante grande, ¿ya? No les voy a decir el número, espera que hagan la tarea y lo puedan ver. Y eso significa, y tuviste un 8, y en realidad lo que más libera energía son un 8,8 o un 9, ¿ya? Y ahí tú puedes ver la relación de cuántos 6 deberías tener, y cuando hagan la segunda parte van a ver en el catálogo cuántos terremotos pueden ver por año de un cierto nivel, y van a ver la relación de cuántos deberían tener para poder liberar lo que se está generando en el de acá, y van a ver que es muy difícil, y por eso tienen que ocurrir estas grandes liberaciones. Lo otro es que si me está ocurriendo una serie de seguidillas, que estos que se llaman enjambres sísmicos o que le dicen, al principio uno no puede determinar si un cierto número de terremotos que yo puedo tener en una zona me van a gatillar uno más grande, ¿ya? Porque obviamente hay todo un proceso de acomodación en las zonas de contacto, ¿ya? Puede ser que, y ha pasado, y uno puede ver que hay lugares donde han habido una seguidilla de terremotos y de repente para.
y no ocurre nada más. Ha habido otros casos en donde sí ha habido una seguidilla de terremotos y ocurre después uno más grande, ¿ya? Entonces, no hay una relación uno a uno que uno pueda decir, dado que tengo esto, esto me va a implicar que voy a tener uno más grande, ¿ya? Pero el sistema es mucho más complejo. Puede ser que justo una zona en el acomodamiento de la zona de contacto, o que puede ser que toda una zona estaba acoplada, ¿verdad? Y ya estaba en contacto, pero había otra zona que no estaba acoplada porque obviamente vimos que habían ciertos tipos de aspereza. Y obviamente estaba una zona acoplada, pero la otra seguía moviéndose y de repente empezó a acoplarse otra zona, ¿ya? Y puede ocurrir que se generen, debido al acoplamiento local que se está empezando a generar, pueda generar unos terremotos locales en esa zona, y después cuando ya queda completamente acoplado, vuelve a estado y a acumularse energía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el proceso no es tan simple que uno pueda decir una cosa te lleva a otra, ¿ya? Ya sea hay mil y una teorías, ¿ya? Pero siempre hay una que uno puede refutar de una u otra. Como te digo, hay zonas que se ha visto generar esto, seguidilla de terremotos, de sismos o de eventos sísmicos en una zona y de repente para y no ocurre nada. Y en otros casos que sí ha habido y han ocurrido, ¿ya? Pero no, uno no puede decir que uno te va a gatillar el otro, ¿ya? Lo que sí hay es otro tipo de sistemas que se llaman los sistemas de alerta temprana, ¿ya? Que esos trabajan en otra forma, que lo que hacen es las primeras, y esos funcionan más en tipos subductivos como los que nosotros tenemos, que eso lo que te avisan es con unos segundos de anticipación, ¿verdad? A partir de la llegada de las primeras ondas del gran terremoto, te estiman cuál es la magnitud del terremoto que yo espero a partir de ese pulso o de ese grupo de pulsos iniciales que llegaron, ¿ya? Y a partir de eso yo condiciono una serie de banderas que me avisan que pueden lanzar alarmas, que pueden generar cierres de válvulas. Típicamente estos de alerta temprana se ocupan para sistemas en los cuales hay líquido o puede generar un terremoto o un daño, puede generar un peligro ambiental o un peligro a una población, y por lo tanto se toman estos resguardos que a partir de la llegada de las primeras ondas te avisan o estiman cuál debería ser el tamaño del terremoto que va a llegar y activan una serie de acciones de acuerdo a eso, ¿ya? El problema de los sistemas de alerta temprana, como sabrán, es como el cuento de Pepito y el lobo, ¿ya? Obviamente el sistema te puede avisar que viene uno y se equivoca, porque no son infalibles, ¿ya? Entonces el problema es que si te avisa de varias veces que te dice va a venir uno grande y tú te preparas y después no viene, ¿qué va a pasar? A la cuarta vez tú ya no le vas a hacer caso y puede que sea así. Entonces el problema de los sistemas de alerta temprana es eso, es cuán confiables son o cuán bueno es la información que te va a dar. Entonces, para sistemas de válvulas de cierre y otros que tienen que ver con protocolos, no hay ni un problema, porque el computador y todo el sistema los va a seguir al pie de la letra, incluso si hay 5 o 6 falsos antes. Las personas, un poco distinto, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un poco de, que son estos sistemas de alerta temprana. Obviamente se están tratando de sofisticar, pero todo depende de cómo yo voy a poder, a partir de los primeros pulsos, poder determinar cuánto es el tamaño grande o cuán grande va a ser la demanda que va a llegar, ¿ya? Y obviamente eso es bastante difícil, porque como sabemos puede ser un evento que ocurrió muy cerca, y por lo tanto esa demanda puede ser alta, el pulso inicial, pero no significa que sea un gran evento que está llegando a la zona. No sé si ahí respondí tus dudas o aumenté las dudas que tenían algunos. No, profe, está bien la explicación. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cómo es la ruptura, obviamente para el terremoto del 2010, y vemos que este proceso
No es instantáneo, tenemos un proceso de ruptura y que la ruptura va propagándose a lo largo del territorio, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que tener cuidado si estamos en esta zona, porque vamos a ver que a medida que esto va rompiendo, las ondas van viajando en todas las direcciones, y obviamente si viajan en la dirección contraria, el grupo de ondas va generando un terremoto mucho más largo en esta zona, mientras que acá se van acumulando y te puede generar un pulso más grande inicial por la acumulación de las ondas que van llegando. ¿Qué pasó para el terremoto del 2010? Que estamos hablando de 450 kilómetros por 150 kilómetros, 400 y algo, depende del estudio que uno vea. Tenemos una zona de ruptura de este tamaño, de 400 y tantos kilómetros por 150 kilómetros, y además tenemos un desplazamiento en la zona de contacto estimada de alrededor de 10 metros, ¿ya? Eso fue lo que se deslizó esa zona. Y en la parte de la corteza, en la superficie, tenemos deslizamientos de alrededor de, o desplazamiento hacia la zona costera de 3 metros, es decir, a través de posicionamiento de GPS, el GPS se movió 3 metros hacia la costa, ¿ya? Entonces vemos estos procesos y estos se han visto en distintos estudios geológicos. Cuando uno ve en la zona costera, en acantilados, uno puede estimar cómo ha sido el proceso de terremotos de ida y venida, porque obviamente sabemos que durante el proceso o el ciclo sísmico, la zona de la costa se va viendo deformada debido al acoplamiento, ¿verdad? Y después del terremoto vuelve a la costa, se mueve y vemos este proceso y podemos verlo a través de estudios geológicos también, el proceso. Vemos acá cómo son y vemos más o menos que guardan ciertas relaciones entre los terremotos, uno y otro para la misma zona, obviamente, porque sabemos que los terremotos en una zona están compuestos por 3 efectos: la fuente, el camino recorrido y los efectos locales, es decir, el paso de las ondas por las últimas capas de suelo. Entonces hasta ahora hemos visto cómo ha sido el proceso de generación, la fuente. Estamos empezando a ver para nosotros, para Chile, cuál es el proceso de recorrido, es decir, la distancia que hay, y asumimos ciertas características ahí, y después nos vamos a meter, y es lo que vamos a empezar a ver, el proceso de las últimas capas, cómo es el viaje en estas últimas capas. Después tenemos el del 2014, no voy a entrar mucho más en eso, ¿verdad? Y vemos un poco en la costa, un corte, ¿verdad? De Chile, en donde vemos cómo son los distintos eventos que han ocurrido para tratar de estimar cómo es la zona de contacto en esa área. Vemos que había un gap en esa zona, que se esperaba un terremoto. Ocurrió el 8/2 del 2014. Después tenemos el del 2015, que también veíamos una falta de terremotos de gran magnitud en la zona norte. Ocurrió obviamente ocurrió entre una zona más o menos despoblada, por eso los daños fueron menores, y también tiene que ver un poco con las condiciones de sitio que tienen estas zonas. En la zona norte los suelos tienden a ser mucho más rígidos, tienen otro tipo de problemas porque son más salinos y tienen problemas con agua, ¿ya? Y ahí vamos a conversar un poco más adelante de eso. 2014, zona de ruptura, nos permiten, después del 2010 hubo una gran inversión de parte del Estado de Chile en monitoreo, en cuanto a monitoreo de la costa con boyas, debido al tsunami que ocurrió en el 2010, ¿verdad? Que cobró muchas vidas, lamentablemente. Entonces tenemos el proceso de mejoramiento del sistema de alerta de tsunami, ver cuándo se produce, cómo va a ser la ola y la estimación de la zona de inundación. Y después tenemos una mejora también en todo lo que es el proceso de estimación de la zona de contacto, para poder medir de mejor forma cómo van a ser los daños esperados. Y lo otro es que también tenemos una vasta red. Obviamente uno siempre quisiera tener mucho más registro y mucho más instrumentos puestos
no solo en roca, sino en distintos tipos de suelo para poder estimar cómo son las respuestas de estas. Pero obviamente, como todo, siempre hay que definir cómo se usan los recursos, y tenemos igual hoy en día una buena red que nos permite analizar los registros a lo largo de todo Chile. Estas son estaciones sismológicas que tienen sismómetros, GPS y acelerómetros, ¿ya? Nosotros, el Departamento de Ingeniería Civil, ha tenido y todavía tiene una red, ¿ya? Era una red mucho más chica que la manteníamos dentro del departamento, con ciertos puntos específicos en zonas en distintas partes de Chile que nos permitían entender el proceso sísmico, y también son los registros que se han usado por muchos años para poder estimar la demanda en la normativa chilena, ¿ya? Hoy en día tenemos ahora mucho más que nos permiten estudiar de mejor forma y hacer mejores curvas de atenuación y todo el proceso. Acá está, ahora podemos tener mediciones mejores de cómo es el proceso de oleaje después de los terremotos para estimar las zonas de inundación. Y por último tenemos el del 2010 de los terremotos. ¿Qué es importante después de esto? Una vez que uno ya tiene las características y puede medir de buena forma los terremotos que van ocurriendo, uno puede empezar a estudiar cuáles son las leyes de recurrencia. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las tasas de excedencia de ciertas magnitudes? ¿Verdad? Entonces uno puede acumular terremotos mayores a magnitud 4, mayores a magnitud 5, mayores a magnitud 6 y empezar a plotearlos en este tipo de gráficos. ¿Y qué vamos a tener acá? Obviamente es lo que se llama la ley de Gutenberg-Richter, que nos indica cómo es esta tasa anual de excedencia, ¿ya? Y uno la puede hacer solamente con números acumulados o números acumulados divididos por año. Es mejor en tasa de acumulados divididos por año, pero el problema de esto es que hay que tener cuidado de qué ventana de tiempo uno ocupa para poder determinar estas razones, ¿ya? Porque depende, que pueden ser ventanas muy grandes, pero si mi catálogo le faltan muchos de los registros que ocurrieron en una zona en un tiempo determinado, uno puede no estar capturando esos terremotos. ¿Y qué es lo que uno tiende a hacer? Obviamente, como estos eventos acumulados, nosotros sabemos que eventos mucho más chicos, que son los que van a controlar esta parte, se ocupan con ventanas de tiempo que pueden ser más chicas y se pueden parcializar en el tiempo para poder determinar cuál es la razón en esto. Y obviamente para terremotos más grandes se pueden usar los catálogos de terremotos sísmicos que hay, o los catálogos ya más a largo plazo, con los cuales uno puede tomar ventanas más grandes de tiempo y uno sabe que estos eventos sí van a estar bien caracterizados en la historia, porque van a haber producido daños en ciudades, van a haber producido eventos importantes o a la población que van a tener que estar reflejadas en la historia. Y por lo tanto, uno puede estimar estos con ventanas más grandes y estos con ventanas más chicas de tiempo para poder tener una buena curva que represente esto. Y esto se hace a través de estos catálogos de terremotos, y es uno de los insumos importantes y necesarios para estudiar la amenaza sísmica en una zona. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo claro? ¿O voy muy lento? ¿O muy rápido? Entonces, saben, si quieren, puedo ir más rápido, puedo ir más lento, o si estamos bien. Entonces, si uno empieza a analizar los catálogos de terremotos, y esto lo hicimos en una tesis con un alumno, en un trabajo de título de Roberto Jorquera, en el cual empezamos a analizar, tenía varias cosas, pero una de las cosas que analizamos es esta relación entre el pic de aceleración del suelo, representado por el PGA, Peak Ground Acceleration, y el PD, y el potencial destructivo o intensidad de área. Y se acuerdan que la diferencia que había entre uno y otro era que el potencial destructivo era la intensidad de área, pero dividida por el número de pasos por cero, o el número de ciclos, más o menos, la razón de ciclos, que nos indica es cuánta energía en cada uno de los pulsos se está dando.
Entonces lo que uno empieza a observar es que si uno separa esto en los distintos tipos de terremotos que hay, superficiales, tipo interplaca y tipo intraplaca, y ve la intensidad de área, más o menos no se ve mucha diferencia. Pero cuando uno empieza a analizar, ejemplo, para suelos más duros y empieza a separar esto, empieza a ver que el potencial destructivo en estos azules, que son los tipo TRAS, está mucho más arriba que el potencial de los terremotos intraplaca, ¿ya? Aquí lo vemos a través de la intensidad de áreas, que están mucho más unidos, y esto te permite separarlo. Entonces uno puede clasificar los terremotos de distintas formas. Esto indica que estos tipo TRAS no están controlando más la demanda que nosotros vamos a ver en nuestras estructuras, ¿ya? Porque generan mucho mayor, un potencial más grande de daño, porque sabemos que el potencial destructivo está bien relacionado con los daños esperados en zona. ¿Qué hay en el evento que habíamos visto? Que es este proceso de disminución, que ya habíamos hablado. Obviamente ocurre una zona, una ruptura. Si yo estoy más cerca de la ruptura, voy a ver una demanda más grande, mientras, pic de aceleraciones más grandes, mientras que si yo estoy más alejado y dependiendo de la zona de ruptura, yo voy a ver demandas más bajas y puede ser más largo en el tiempo debido a dos procesos, a la respuesta local y a que la zona como se va rompiendo, se tardan más en llegar las ondas a ese punto, ¿ya? ¿Y cómo se ven estas curvas de atenuación o cómo las podemos hacer? Inicialmente se hacían bastante simple porque lo único que medíamos era el pic de aceleración del suelo, ¿ya? El pic máximo, y que lo determinábamos de alguna forma. Y lo que veíamos es que sabemos que está relacionado el pic de aceleración exponencialmente con la magnitud, obviamente porque vemos a magnitud va a crecer rápidamente la aceleración, pero estaban o decaían a la tasa en relación a la distancia a la que estoy rápidamente, o a 1 la raíz de la distancia a la que estoy. Entonces nosotros podemos ver que estas son las curvas. A medida que yo me alejo, voy a ver una disminución en la magnitud, en la intensidad, que en este caso lo podemos medir como el pic de aceleraciones, y según la magnitud voy a ver que esto crezca o baje, como vemos entre esa y esa. Y obviamente esto es bastante complejo, porque estamos hablando, estos son los puntos, y obviamente yo quiero representar todos estos puntos que tienen una nube de puntos, en realidad tiene una gran dispersión, a través de simplemente una curva. Y por lo tanto lo que yo voy a tener es para cada una de estas curvas una distribución, ¿ya? Voy a tener una media y voy a tener una distribución que me va a indicar cuán ancho o cuán disperso son estos datos con respecto a mi media, ¿ya? Y eso es importante porque obviamente si yo tengo esto muy ancho, la opción de que yo pueda ver la media o pueda ver un valor extremo es importante. Por lo tanto, cuando yo diseñe, yo voy a tener que definir, yo quiero diseñar con la media o me voy a ir con la media más una desviación estándar, ¿ya? Y es importante definir eso. Si obviamente la desviación estándar es pequeña, no va a haber mucha diferencia, pero si la desviación estándar es muy grande, es decir, yo puedo tener una gran variabilidad en mi demanda. Y con esto, el profesor Ruiz y el profesor Saragoni han generado distintos tipos de curvas. Estamos hablando de curvas para suelo duro o roca y suelo duro, que nos dan relaciones de aceleraciones horizontales y aceleraciones verticales, pic de aceleraciones. Tenemos también para suelo interplaca e intraplaca, ¿verdad? De profundidad intermedia, podemos ver cuáles son esas relaciones, que son más o menos relaciones simples. Aquí hay que tener cuidado que estas son MS y estas son distancias, y el punto es qué distancia yo voy a medir. Entonces, antes de entrar a esto, voy a volver, es qué distancia yo estoy midiendo. No es lo mismo pensar en una distancia que sea directa al epicentro o al hipocentro o a la zona de ruptura, ¿ya?
hay muchos tipos de medida, entonces yo tengo que ver cuál es la medida que yo voy a usar en mi curva para poder reflejar una con respecto a otra. Y el problema es que distintos investigadores generan curvas con distintos parámetros. ¿Y por qué generan curvas con distintos parámetros? Porque depende del tipo de fuente sísmica. Ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra zona de contacto de grandes dimensiones, típicamente nosotros hablamos de la distancia a la ruptura, no al hipocentro, ¿verdad? Porque lo que más nos refleja es cómo es el tamaño de la ruptura. Por lo tanto, nosotros vemos la distancia a la ruptura. Entonces, vemos estos tipos de curvas y después hay otros tipos de curvas que ya empiezan a ser un poquito más avanzados, que no solo toman en consideración el PGA, sino también empiezan a hablar acerca de otros parámetros. Te pueden entregar, y por eso este parámetro de suelo ya no solo es el PGA, pueden ser los puntos que determinan el espectro de respuesta. Es decir, cuál es la aceleración espectral a 0,1 segundo, a 0,2 segundos, a 0,3. Entonces podemos hacer esto. ¿Y qué tienen en común la mayoría de estos? Tienen una función que es dependiente de la magnitud, tienen otra función que es dependiente de la distancia, tienen funciones que son combinadas y tienen otras. ¿Y estas otras qué indican? Estas otras indican si es que yo quiero que mis curvas estén en función del suelo, que es algo importante y que vamos a ver ahora, ¿verdad? O algún otro parámetro topográfico o cualquier adición que yo quiera tomar. Y después tienen un cierto nivel de error porque nosotros hablamos que estos son valores medios y tienen cierta dispersión y por lo tanto tenemos que tomar en consideración esa dispersión. ¿Quiénes han generado distintas curvas? Ejemplo, hay varias del departamento, como pueden ver, la del profesor Ruiz con el profesor Saragoni, una más antigua, la del profesor Rubén Boroche con Contreras, ¿verdad? Que tienen curvas de atenuación para la zona en Chile. También tenemos otras que hicimos uno de mis alumnos de magíster, que hoy en día está haciendo un doctorado en Caltech. Vimos un análisis haciendo curvas de atenuación para Chile con los últimos datos. Aquí aprovechamos de que teníamos los datos de los últimos grandes terremotos, ¿verdad? Entonces pudimos incorporar todos estos eventos y adicionalmente generamos una función que nos permitiera poder incorporar la respuesta del suelo. Que una de las grandes cosas que tiene este trabajo es que no solo incluye los efectos de fuente y de distancia, sino también incluye el factor de suelo, pero de una forma distinta. Típicamente todos solo toman en consideración el BC30. ¿Saben lo que es BC30? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien me puede decir si sabe qué es el BC30? Tienen que haber visto en geotecnia. ¿Sí? Yo al menos no lo he escuchado. Perfecto. El BC30 es la velocidad de propagación de onda en los primeros 30 metros superficiales de suelo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? El suelo está compuesto por capas y si uno toma las primeras 30 metros de esas capas y estima cuál es la velocidad de propagación de onda de ese estrato de suelo. ¿Ya? Y eso te va a determinar un poco cómo es la respuesta. Después vamos a ver que depende de cómo se calcula esto, a qué es realmente el BC30. Y lo que nosotros vimos es que no solo es importante eso, y hoy en día la normativa chilena también incluye eso, y por eso nosotros en este trabajo incluimos también el periodo natural del suelo, que es algo súper importante y que vamos a empezar a ver ahora con el proceso de amplificación de suelo. ¿Ya? Entonces nosotros incorporamos este factor de suelo que nos indica cómo varía según el suelo al cual estamos analizando. Y esto nos permite no solo poder representar de buena forma, aquí podemos ver para distintas magnitudes, que somos capaces de representar de buena forma el nivel de el espectro de aceleraciones. En este caso estamos viendo el PGA en 1 segundo, en 3 segundos, la respuesta de los registros,
pero no solo eso, sino también podemos, no solo para roca, sino ver su respuesta para suelo. Y empezamos a ver estos efectos que se producen, que obviamente tenemos el efecto de la fuente, más el efecto del suelo que se producen en nuestros espectros de respuesta, y que vamos a ver a qué nos referimos con este efecto de sitio a continuación. ¿Ya? Entonces, voy a pasar a la siguiente parte que vamos a ver. ¿Alguna duda o consulta? Buenos días. Yo solo tengo una duda. Hablamos que en la forma de atenuación tenemos diferentes formas de estimación del valor de R o de la distancia. Sí. Doctora, ¿cuál es la que tomamos, por ejemplo, cuál es la que nosotros vamos a considerar o la que normalmente se considera la distancia epicentral, por lo menos? No, nosotros acá en nuestras curvas es la distancia a la zona de ruptura. ¿Ya? Esa es como porque, como dije, nuestras zonas de ruptura son bastante grandes, por lo tanto a lo que a nosotros nos importa es cuán cerca nosotros estamos a la zona donde nos va a generar las ondas, ¿ya? Más que al hipocentro, que puede que sea muy lejos, y lo que uno ve cuando ve estos grandes terremotos como zona de subducción, nosotros vamos a ver que la distancia a la zona de ruptura es más importante, ¿ya? Y ahí también hay una diferencia, si es a la zona de ruptura directa o es a la proyección de la zona de ruptura en la superficie. Pero depende de cada una de las curvas. Típicamente estamos hablando a la zona de ruptura, ¿ya? Para que no generen estas variaciones tan grandes. ¿Alguna otra duda? Entonces, veamos qué vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar a analizar lo que se llama la amplificación dinámica del suelo. Entonces, como yo les dije, en este curso que vamos a ir haciendo, vamos a ir tratando de ir armando este puzzle, ¿ya? De piezas que se van encajando una con otra, desde lo más genérico, que era cómo estaba trabajando en la Tierra y por qué se producían los terremotos, ¿verdad? A nivel global. Después nos fuimos y nos concentramos en Chile, ¿verdad? Y cuáles son las características de estas rupturas, cómo las medimos, cómo las clasificamos, cómo las representamos. Después hablamos de esta propagación de ondas y después hablamos de lo que es las curvas de atenuación, que es cómo va variando esto a medida que se propagan, ¿verdad? Entonces lo que viene a continuación, ahora vamos a ir mucho más local. Si pensáramos global, vimos la ruptura, la onda que viaja, y ahora estamos en todo esto en tamaños de corteza completa, y ahora vamos a ver las últimas capas de suelo en la parte de arriba. Entonces, si nosotros vemos esto, nosotros ahora nos vamos a concentrar en esta parte. Todavía vamos a esperar a la estructura, vamos a estar sin estructura, vamos a ver solo el suelo. Y el suelo, como todo proceso o todo, uno la puede considerar como una estructura, ¿verdad? Cuando pasen las ondas, va a generar algo sobre la estructura, sobre este paso de onda. Va a haber una modificación de las ondas. ¿Y de qué depende esa modificación? Depende de cómo sea estas capas, ¿ya? Si tenemos roca, vamos a ver directamente el paso de las ondas. Si vemos suelo, vamos a ver que el suelo tiende a modificar esto, ¿ya? Y el efecto de sitio es esa modificación que se produce tanto de amplitud como de fase del paso de las ondas por un tipo de suelo dado. Entonces lo que nosotros vamos a analizar ahora es qué pasa ahora una vez que la onda llega acá del basamento, lo que se llama el basamento rocoso, y empieza a atravesar las distintas capas de suelo,
¿qué efecto hay? ¿Qué características tienen los suelos que nos producen efectos que no son adecuados para las estructuras y que hemos visto en los últimos terremotos? Entonces, para entender esto, primero tenemos que ver cuál es el proceso de refracción y reflexión. Entonces, nosotros sabemos, si tenemos dos tipos de suelo, siempre que una onda choca una interfaz, si esto lo hacemos que fuera discreto, ¿verdad? Y tengo el choque de una onda en una interfaz, que me va a producir? Me va a producir una onda transmitida y una onda reflejada, ¿ya? Se va a reflejar por la zona de contacto entre los dos. Si yo tengo una onda P que llega completamente vertical, la onda P va a transmitir una onda P y va a transmitir y va a reflejar una onda P, ¿verdad? Porque solamente es capaz de hacer este movimiento, que es un movimiento compresivo. Ahora, si la onda P que va en este efecto choca en un ángulo distinto, ¿verdad? Que no sea en vertical, ¿qué va a producir? Me va a producir al reflejarse una onda P y una onda SB, que es vertical. Estamos viendo esto en el plano. Estamos viendo este movimiento y el movimiento que puede producir de onda de corte perpendicular, ¿verdad? Al punto. Entonces puede producir una onda vertical, una onda de corte vertical y una onda de P y refracta una onda P o transmite una onda P y una onda SB dentro del suelo. Y obviamente aquí hay la energía que venía en esta, se divide en la energía que va hacia arriba más la energía que va, se refleja, ¿ya? Entonces tenemos un proceso que hay una disipación de energía. Ahora si vemos una onda SB, lo mismo pasa si llega vertical completamente, transmite SB, refleja SB. Si ahora viene en esta oblicua, no perpendicular, me va a transmitir una onda P, transmitir una onda SB, pero va a reflejar una onda P y va a reflejar una onda SB, ¿ya? Entonces la energía se divide en estos tipos de ondas y va a haber un efecto en la superficie debido a este proceso, ¿ya? Y obviamente tenemos que, depende del ángulo de esto, de la velocidad de propagación de este suelo, o de la densidad, que en función de la velocidad tiene relación con la densidad que tenga y la velocidad que tenga esta, vamos a ver que el ángulo varía entre la llegada y lo que se transmite, ¿ya? Hay un cambio de ese ángulo. Y vamos a ver qué influencia tiene ese cambio de ángulo. En cambio, si vemos horizontal, esto estamos viendo fuera del plano, dependiendo de cómo queramos ver esto en la otra dirección, ¿verdad? Horizontal, vamos a ver que si es tanto horizontal o oblicuo que llega, este solo produce ondas SH, las horizontales. Las ondas de corte horizontal en él no produce una onda P, porque estamos hablando de un proceso que va en la otra dirección de viaje de onda, ¿ya? Incidencia vertical, incidencia inclinada. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿O cómo es el proceso que va ocurriendo? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si una onda llega, ¿verdad? Acá, con un cierto ángulo, el ángulo transmitido va a variar en función de la relación de las velocidades. ¿Y esto cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta ley? Se veía en física. Snell, la ley de Snell. ¿Qué nos dice? La velocidad de el suelo o del medio I dividido por el seno del ángulo en el medio I tiene que ser igual a la velocidad en el suelo o en el medio I más 1 partido por el seno de I más 1. ¿Y eso qué produce? Como obviamente en nuestro suelo, a medida que yo voy, y esto es comúnmente, existen casos en el que hay lentes que se llama así a zonas o estratos de suelo más blando entre medio, obviamente voy a tener un efecto que en alguno de estos
puede haber un cambio, pero comúnmente lo que yo observo es que a medida que yo profundizo, la velocidad de propagación de onda es más alta. Esto está en FPS, que es feet per second, que es pies por segundo, ¿ya? En velocidad, pero en unidades de pies. Entonces, que unidades inglesas. Entonces lo que nosotros tenemos es que obviamente a medida que yo voy cambiando, voy viendo que el ángulo lo que va haciendo es verticalizándose más y más y más, ¿verdad? Hasta que llega a las últimas capas en las cuales tenemos casi vertical la onda. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo analizo en las últimas capas de onda y asumo que esto es lo que está ocurriendo, yo voy a poder analizar el último estrato de onda a través de un modelo unidimensional de propagación de onda. Es decir, voy a poder analizar que mi onda solo viaja en una dirección porque no me produce otra, este efecto de que estaban inclinados, que reflejaban y refractaban y las ondas P. Entonces puedo analizar que el corte, ¿verdad?, que se me produce, que es un movimiento horizontal, está solo por una onda que viaja unidimensionalmente en forma vertical, ¿ya? Y esa es la gracia de, y por qué lo traemos a colación, nuevamente, esto que habían visto hace muchos años, de la ley de Snell, es que nos permite asumir que lo que nosotros vamos a ver en las últimas capas es el viaje de una onda unidireccional vertical que va a llegar a la superficie. Y podemos tomar consideración eso para analizar cómo va a ser la amplificación que se produce en los suelos. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Entonces, para terminar por el día de hoy y conversar un poco sobre la tarea, después vamos a introducir lo que llamamos efecto de sitio. Entonces, el efecto de sitio, como nosotros tenemos la ruptura, la fuente, el camino recorrido, que es la propagación de onda, y el efecto de sitio es el efecto que produce o la modificación que se produce en el viaje de las ondas, ¿verdad?, por los últimos estratos del suelo, debido a las características del suelo que pueden producir esto, o debido a la topografía que tenga la zona, ¿ya? No es lo mismo ver las ondas propagarse en una zona horizontal o ver las ondas propagarse por este estrato de suelo más blando, aquí algo se va a producir, o que las ondas lleguen a esta zona en este montículo, ¿ya? O en este cerro. Vamos a tener un efecto porque si las ondas llegan acá van a rebotar, ¿verdad? Y van a generar un aumento en esta zona. De ahí vamos a ver cuál es ese efecto que se produce en esta zona de cerro. ¿Qué amplificación se podría tener, verdad? ¿Qué pasaría si yo tengo en esta zona una estructura? Si tengo un tipo de suelo, ¿cómo esto interviene? Lo mismo si tengo cavidades dentro del suelo o si tengo un suelo más blando, ¿ya? Y esto lo podemos ver, si queremos pensar qué es lo que pasa en esto, que es el efecto más simple del efecto de sitio, es, imagínense que yo ya les había comentado, imagínense una gelatina, ya que ustedes van a preparar en casa. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un bol, le echan el agua caliente con la gelatina adentro, ¿verdad? Y si yo tomara ese bol y lo meciera y fuera capaz de darle siempre la misma demanda o el mismo movimiento, ¿qué pasaría si yo lo hago apenas lo produje? Que es un líquido. Obviamente veo un oleaje más grande. ¿Qué pasa si yo lo meto al refrigerador, ¿verdad? Por un rato, espero que se vaya cuajando, congelando, cuajando. Lo saco, ¿verdad? Ya está un poquito más duro, lo muevo, las olas igual tienden a hacer, o el movimiento que se produce dentro, si yo fuera capaz de repetir eso, ¿qué pasa ahí? Empieza a haber un oleaje o un movimiento, que es las ondas que están sobre esta estructura, son más grandes. Lo vuelvo a meter, lo saco después de un par de horas, que va a estar un poco más duro, y vuelvo a hacer el mismo movimiento y voy a ver que ahora las distintas deformaciones que se producen en la gelatina van a ser menores, ¿ya? ¿Cuál es ese efecto? Que es lo mismo de acá, nosotros podemos ver, depende de las propiedades, ¿verdad?,
que tenga esto. Mientras más duro esté, ¿verdad? Voy a ver otro tipo de ondas en el sistema. Mientras más blando es, voy a ver otro tipo de ondas que van a propagar al mismo movimiento que yo le esté dando a la estructura, ¿ya? Entonces, eso me va a producir que la respuesta que yo vea arriba dependa de cómo es el estrato de suelo que yo tengo abajo, que es lo mismo que ya había visto con la gelatina, que es el proceso de cuán dura es, ¿ya? Y después voy a llegar a lo más duro, y si la muevo, voy a ver que es mucho menor el efecto que se produce en la parte superior al mismo movimiento que yo le esté dando, ¿ya? Y eso depende, obviamente, de cuáles las características del suelo que tenga. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Cómo estas características me van a indicar cómo va a ser la amplificación de las ondas que yo voy a ver en superficie. ¿Alguna duda o consulta? Traté de buscar un ejemplo que sea fácil de entender para entender el proceso que hay dependiendo de esto, lo que se llaman suelos blandos, suelos más duros, y cómo es el efecto de amplificación que vamos a ver. Pero lo vamos a ver ahora numéricamente a partir de la próxima clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Una consulta, profe. Sí. Pero para estudiar como la transmisión de ondas como en estratos de suelo, no es como, por decirlo así, estudiar como la ecuación de movimiento de la onda. Exactamente. Ya. Y eso es lo que vamos a Gracias. plantear. Primero vamos a plantear el caso más simple, que es que el estrato sea homogéneo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es la amplificación. Si yo tuviera un estrato, todo este estrato, si yo viera esto, que esto fuera un lente infinito, y yo vea todo este estrato de la misma tipo de suelo, sin amortiguamiento. Después lo vamos a ver con amortiguamiento. Y después vamos a ver qué pasa si yo tengo que este estrato ya empieza a tener capas, ¿ya? Y cómo nosotros podemos analizar ese estrato de suelo con esas capas. Gracias, profe. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, vamos a hablar un poco de la tarea para resolver algunas de las dudas que me consultaron. Primero, lo más simple, el ejercicio, ¿verdad? Se entrega, es una especie, no es completamente un informe, ¿verdad? Pues es simplemente un ejercicio, pero sí es escrito, en el cual ustedes tienen que poner cuáles son las suposiciones que hicieron, ¿verdad? Cuál es el procedimiento que están usando y cuáles las respuestas obtenidas, ¿ya? Entonces, en un pequeño documento donde vaya toda esa información, ¿ya? Se puede hacer a mano, obviamente como lo van a hacer en programa, en computación, van a tener que pueden tener una parte escrita que sería la pregunta 1 y la otra van a ser una combinación entre documentos con ciertos gráficos en los cuales van a poner. Entonces, si ustedes van ahora vamos a la otra parte, que es cómo seleccionar el área, ¿ya? Lo típico que el principal problema que tienen es porque yo digo una franja, ¿verdad? Y el problema es cuán larga es esa franja, ¿ya? Y obviamente lo que yo les digo es traten de tomar hasta después de la fosa, ¿verdad? Y después de la cordillera, de lo que es Chile. Una vez que ustedes pasan el territorio chileno, hasta ahí pueden tomar la zona de influencia. Y en las distintas páginas que se les dio, hay una en donde ustedes pueden seleccionar no solo las longitudes, sino también pueden seleccionar a través de una especie de cuadro, ¿ya? Que generan un rectángulo y ven esa zona específica. ¿Cuál es la gracia de eso? Que pueden imprimir esa zona y les queda como esta es la zona que yo seleccioné y de aquí yo saqué los datos. Lo otro que preguntan comúnmente es hasta qué años yo tomo. Traten de tomar toda la base de datos, pero lo que tienen que tener cuidado es después alarmar, como yo les dije, si toman grandes tiempos, obviamente los catálogos van a estar muy en los últimos años para las magnitudes pequeñas, pero van a ver que no hay magnitudes pequeñas para tiempo muy antiguo. Sí van a haber grandes magnitudes para terremotos antiguos, entonces tienen que tener cuidado después al hacer la división
del número de eventos de magnitud mayores a tanto por la cantidad de años, ¿ya? Para poder estimar el efecto en su curva de Gutenberg-Richter o en el gráfico que van a hacer. No sé si hay alguna otra consulta que tengan. Traté de abordar la mayoría de las típicas que me realizan y que han realizado hasta ahora algunos de sus compañeros. Profe, yo tengo una consulta con la de recurrencia de Gutenberg-Richter. ¿Sí? Es que también me vi en eso de que al final del registro, como en los años mucho más posteriores, no hay sismos bajos. Entonces, no entiendo cómo poder unir un análisis como de, entre comillas, reciente para estos sismos pequeños Uh-huh. y uno como bien alargado para los sismos más grandes, como en un mismo gráfico. No, porque tú los vas haciendo por año. Entonces, obviamente, tú vas agrupando todos los que ves mayores a cierta magnitud y tú puedes hacer, cuando tienes muchos datos, tú lo puedes hacer anuales o lo puedes hacer cada 5 años. Entonces, puedes agrupar todos los que ves en mayores a cierta magnitud en 5 años y lo que vas a estar perdiendo son estos mucho más grandes, pero que ocurren en tiempos distintos y no te van a influir en la parte de inicial, te van a influir y así tú lo vas construyendo. Ah, ya, perfecto. O sea, al final lo que más fácil es hacer es eso, es recurrencia partido por año. Y lo que hace es que usas distinto y eso tienes que explicarlo, ¿ya? Muchas En las gracias. suposiciones cuando escribas el informe. Y si quieres verificar que las cosas están bien, más o menos tienes que tener valores semejantes a los que yo tengo en clase. Es decir, tú puedes calcular después que hayas hecho el gráfico, tengas los puntos, puedes hacer la regresión de esa curva y te va a decir cuál va a ser la pendiente, ¿verdad? Y tienes que estar en valores cercanos a 1. La única diferencia es que las que yo muestro están separados los interplaca con los intraplaca. En tu caso, están mezclando todo, ¿ya? Que eso es importante porque ahí tú no estás haciendo discriminación entre si son corticales, si son intraplaca o si son tipo tras. Estás metiendo todos en un mismo saco. Nosotros cuando Gracias. se hace esto para demanda sísmica, sí. ¿Y por qué por qué es importante hacerlo? Porque ustedes se van a ver expuestos a estudios de demanda sísmica y por lo tanto tienen que saber un poco más o menos cuál es el procedimiento. Obviamente esto se hace con mucho más datos, mucha mayor recolección, pero siempre dado a lo mismo. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Si no, les doy las gracias a todos por la asistencia, que tengan un buen fin de semana y cuídense y nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Muchas gracias. Profe. Hasta Chao, luego chao. y gracias.